Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 10 al 16 de abril, y tiene por título: Saquémosle el jugo a la lectura de la Biblia. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué pruebas tenemos de que para Jesús las Escrituras eran importantes? Sabemos que para Jesús las Escrituras eran importantes porque tenía la costumbre de citar de ellas y siempre de memoria. Por ejemplo, en Lucas 4:4 se registra que dijo que no solo de pan vive el hombre, haciendo referencia a algo que ya estaba en las Escrituras. Además, durante todo el tiempo que duró su ministerio, él siempre leía de las Escrituras o citaba de ellas, como lo menciona Lucas 4:16 al 20, donde dice que cuando entró en la sinagoga, empezó a leer del rollo de Isaías. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué ayudó a Jesús a conocer bien las Escrituras mientras crecía? Lo que lo ayudó fue tener unos padres muy espirituales, que seguramente, desde pequeño le citaban de las Escrituras. También seguramente, iban a la sinagoga todos los sábados, y una vez adulto, empezó a leerlas por su cuenta. De esa forma llegó a amar las Escrituras, y permitió que influyeran en su vida. Y un ejemplo de que Jesús conocía muy bien las Escrituras fue cuando con apenas 12 años, estuvo en el templo, y los maestros se quedaron sorprendidos al ver su entendimiento y las respuestas que les daba. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué veremos en este artículo? Vamos a ver lo que Jesús les dijo a quienes conocían muy bien la ley, como los escribas y los fariseos. Pues él mencionó 3 cosas que ellos debían haber hecho para sacarles provecho a las Escrituras. Sin duda esto nos ayudará a entender mejor lo que leemos, descubrir más tesoros espirituales y dejar que la Biblia influya en nosotros aún más. Vamos a pasar al primer subtítulo. Entendamos lo que leemos. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué nos enseña Lucas 10:25 al 29 sobre nuestra lectura de la Biblia? Bueno, este hombre era un experto en la ley, sabía mucho de las Escrituras, pero nos podemos dar cuenta de que no entendía de verdad lo que leía, y al no entenderlo, no sabía cómo aplicarlo en su vida. Lo que nos enseña que debemos esforzarnos por entender lo que leemos en la Biblia, porque de lo contrario, no podremos sacarle el máximo provecho. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué nos ayuda a entender mejor el mensaje de la Biblia orar y leer sin prisa? En primer lugar, nos ayuda el orar, porque no podemos entender la Biblia sin la ayuda de Dios, y al leer sin prisa, podremos ir asimilando la información. Y al terminar de leer, no olvidemos orar nuevamente para agradecerle a Jehová y pedirle que nos ayude a aplicar lo que hemos leído. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué ventajas tiene hacernos preguntas y tomar notas breves mientras leemos la Biblia? Bueno, el hacernos preguntas nos ayudará a pensar y a concentrarnos en las ideas principales. Podemos preguntarnos cosas como: ¿quiénes son los personajes principales? ¿Quién está hablando?
a quién se está dirigiendo y por qué, dónde y cuándo está ocurriendo todo. Además, podemos tomar notas breves, lo cual nos obligará a ordenar las ideas, y a su vez nos ayudará a entender mejor lo leído y a grabarlo en nuestra mente. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué cualidad necesitamos al leer la Biblia, y por qué? El discernimiento, ya que esta cualidad es la capacidad de ver cómo se conectan las ideas entre sí y su diferencia. Además nos ayuda a ver más allá de lo obvio, y al discernir podemos ver que sucesos cumplen profecías. Así que esta cualidad es imprescindible para sacarle el máximo provecho a nuestra lectura. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué podemos hacer para leer con discernimiento? Pedirle a Jehová que nos ayude a cultivar esta cualidad. También analizar sin apuro lo que leemos y ver cómo se relaciona con lo que ya sabemos. Además podemos usar publicaciones bíblicas que nos ayudarán a este respecto, como la guía de estudio. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Descubramos tesoros espirituales. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué verdad fundamental pasaron por alto los saduceos? Ellos habían pasado por alto una enseñanza bíblica fundamental, que es la resurrección. Por eso es que Jesús les dijo, ¿acaso no leyeron? Dando a entender de que a pesar de que estas personas habían leído muchas veces las Escrituras, pasaban por alto verdades fundamentales. Veamos la pregunta número 10. ¿De qué debemos estar muy pendientes cuando leemos la Biblia? Debemos estar muy pendientes de todo lo que nos puede llegar a enseñar un versículo o un relato. No debemos quedarnos solo en la superficie, sino ahondar para descubrir verdades profundas. Veamos la pregunta número 11. De acuerdo con 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿cómo podemos buscar tesoros espirituales en la Biblia? Primero debemos analizar lo que leemos, para ver lo que nos enseña sobre Jehová, su propósito o sus principios. También debemos buscar algo que contribuya a identificar y rechazar nuestras malas actitudes. De esa forma nos estará censurando. Además, siempre debemos ir viendo cómo es que cierto pasaje puede corregir un punto de vista erróneo. Y por último, busquemos todo lo que nos ayude a pensar como Jehová. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Que la lectura de la Biblia influya en nosotros. Veamos la pregunta número 12. ¿Por qué les preguntó Jesús a los fariseos si no habían leído lo que decían las Escrituras? Porque ellos leían las Escrituras con una mala actitud, lo que no les permitía entenderla. Es por eso que llegaron a acusar a los discípulos de Cristo de violar la ley del sábado. Jesús por su parte les mencionó 2 ejemplos de las Escrituras, y así demostró que estos fariseos no entendían el propósito de la ley. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué actitud debemos tener cuando leemos la Biblia, y por qué? Debemos tener una actitud humilde y dejar que Jehová nos enseñe, por lo que debemos ser apacibles, ya que sólo así la palabra de Jehová se arraigará en nuestro corazón y sus enseñanzas calarán hondo en nosotros. Veamos la pregunta número 14. ¿Cómo podemos saber si estamos dejando que la Biblia influya en nosotros? Lo podemos saber por la forma en que tratamos a los demás. Por ejemplo, los fariseos,
Ellos no dejaban que el mensaje de la Biblia entrara en sus corazones, por eso condenaban a su prójimo. De ahí que debemos autoexaminarnos y ver si tenemos quizás la costumbre de solo fijarnos en los defectos de los demás, si somos criticones o rencorosos, o por el contrario, si vemos sus buenas cualidades, y cuando nos ofenden perdonamos. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Leer la Biblia nos hace felices. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué sentía Jesús por las Sagradas Escrituras? Él amaba la palabra de su Padre, lo que lo ayudó a ser feliz y a servirle de toda alma. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué piensa hacer para sacarle el jugo a la lectura de la Biblia? Bueno, debo orarle a Jehová, leer sin apuro, hacerme preguntas de lo que voy leyendo y tomar notas breves. También debo analizar con calma el relato y consultar nuestras publicaciones. Y además, como dice el recuadro, debo esforzarme por entender y cultivar discernimiento, analizar con cuidado la Biblia y dejar que influya en mí. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Lo recuerda? Pregunta 1. ¿Qué lo ayudará a entender mejor lo que lee en la Biblia? Hemos visto que el tener buenos hábitos de lectura, pero sobre todo el orarle a Jehová y pedirle su Espíritu Santo, leer sin prisa. También el hacernos preguntas mientras leemos y tomar notas breves. Además, debemos cultivar discernimiento, ya que esta cualidad es la capacidad de ver cómo se conectan las ideas entre sí y nos ayuda a ver más allá de lo obvio. Pregunta 2. ¿Qué puede hacer para descubrir tesoros espirituales? No debemos quedarnos solo en la superficie, por eso, es que debemos analizar lo que leemos para ver lo que nos enseña sobre Jehová, su propósito o sus principios. También debemos buscar algo que contribuya a identificar y rechazar nuestras malas actitudes. Además, siempre debemos ir viendo cómo es que cierto pasaje puede corregir un punto de vista erróneo. Y por último, busquemos todo lo que nos ayude a pensar como Jehová. Pregunta 3. ¿Qué puede hacer para que la palabra de Dios influya en usted? En primer lugar, debemos leerla con la actitud correcta. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, no debemos ser orgullosos ni andar pensando en las faltas de otros. Solo de esa forma vamos a permitir que lo que la Biblia dice sobre el amor, la misericordia y la compasión cale hondo en nosotros. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.